Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. Vamos a empezar con el estudio del último tema de nuestra materia de Matemáticas Discretas. Y este tema probablemente para muchos de ustedes será simplemente un repaso de varios conceptos aprendidos a lo largo de su formación académica, tanto en universidad como en la secundaria inclusive. El tema que vamos a estudiar es importante puesto que es la base de la computación moderna y este tema se llama álgebra booleana, booleana en honor a su inventor. Vamos a dar como siempre una breve introducción de por qué es importante el tema del álgebra booleana. Bueno, nosotros los seres humanos a lo largo del tiempo siempre hemos tenido la necesidad de calcular. Evidentemente, el hacer cálculos con cantidades pequeñas resulta quizá una tarea simple, sobre todo para quienes han aprendido a hacer esta tarea. Pero para las personas que no aprendieron este procedimiento, cuando las cantidades que vamos nosotros, con las que vamos a trabajar, aumentan o tienen un gran tamaño, el hacer el cálculo de manera manual no es precisamente la tarea más fácil a la que nosotros nos podemos enfrentar. Aquí nosotros tenemos un dispositivo que nos permitía hacer operaciones aritméticas denominado ábaco. Y en esta línea nosotros podemos ver, en esta línea de tiempo, podemos ver cómo ha ido evolucionando este dispositivo, ¿no? Ustedes pueden ver que el ábaco data desde los años 500 antes de Cristo y luego pues su uso se extiende hasta la actualidad. Evidentemente en la actualidad esto se usa más como un recurso para desarrollar habilidades motrices, razonamiento, más que en sí para hacer cálculo. Nadie lleva un ábaco en su mochila o en su bolsillo para hacer cálculos. Hoy por hoy tenemos dispositivos mucho más simples y eficientes y que nos permiten resolver operaciones más complejas que el ábaco. Pero bueno, aquí nosotros podemos ver cómo ha ido evolucionando este dispositivo que se usaba en la antigüedad para hacer cálculos aritméticos sobre todo. Con el pasar del tiempo, obviamente, la matemática fue progresando y evidentemente ya no había que hacer solamente operaciones aritméticas, sino ahora teníamos que calcular senos, logaritmos, etc. Y obviamente para estas operaciones el ábaco ya no era suficiente. Entonces, para este trabajo, para calcular logaritmos, sobre todo se inventaron las famosas reglas de cálculo que lucían como ustedes ven aquí, que permitían resolver o calcular logaritmos, senos, cosenos, etcétera, funciones trigonométricas, es decir, funciones mucho más complejas, hacer cálculos más complejos que lo que permitía el ábaco. Pero igualmente este es un dispositivo manual, ¿no? Esto es un dispositivo donde básicamente están marcadas en una regla, justamente di el nombre de regla de cálculo, escalas, como ustedes pueden ver, ¿ok? En la era moderna, desde el siglo pasado hasta la actualidad, desde el siglo pasado hasta la actualidad, hemos venido utilizando estos dispositivos que tienen en común que a todos los llamamos computadores, ¿no? Aquí tenemos una imagen de uno de los primeros computadores de escritorio, una imagen de un computador mucho más moderno, una imagen de un teléfono celular que nosotros también le llamamos computador y una imagen de un data center que es un computador gigante. En definitiva, todos estos son dispositivos que nos permiten hacer cálculos. Evidentemente, la magnitud de los cálculos que pueden hacer va a depender de, obviamente, el tamaño de los dispositivos, ¿no? ¿Qué tienen en común todos estos dispositivos? Que todos estos dispositivos hacen operaciones, en definitiva, en base a circuitos electrónicos. Y estos circuitos electrónicos están basados en el uso de transistores y estos transistores finalmente permiten implementar o manejar ceros y unos o manipular ceros y unos. Con estos ceros y unos, cuando nosotros los procesamos, o para procesarlos podemos usar las compuertas lógicas, por ejemplo la compuerta OR. En este caso vamos a representar con un foco la salida de la compuerta OR y con un nivel de voltaje la entrada, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a asumir que tenemos un voltaje de 6 voltios, ¿ok? A la entrada de este circuito y estos switches que están aquí denotados con A y B
van a indicarnos qué es lo que hace una compuerta OR y repito, esta lámpara de aquí nos indicará la salida del circuito. Si la lámpara está encendida significa que está el circuito dando un 1 lógico, ¿ok? Si está apagada significa que está dando un 0 lógico. A la entrada tenemos un 1 dado que estamos poniendo un voltaje de 1. Entonces, la compuerta OR nos da como resultado un 1 si alguno de los dos switches está cerrado. ¿Ok? Entonces, basta que un switch esté cerrado, la lámpara va a estar encendida. ¿Ok? Entonces se llama OR porque si esta o las dos están encendidas, la lámpara, o más bien dicho, si el switch A o el switch B o los dos están conectados, la lámpara se va a encender. En el caso de la compuerta AND, de nuevo tenemos un 1 como entrada, porque estamos poniendo 6 voltios, ¿ok? Un 0 sería 0 voltios. Aquí tenemos en cambio dos switches en paralelo, ¿ok? Y para que la lámpara se encienda, los dos switches simultáneamente deben estar cerrados y ahí el resultado es un 1, ¿ok? Luego tenemos la compuerta NOT, que básicamente lo que hace es, si el switch de entrada está abierto, que representa un 0, la lámpara se enciende. Si el switch está cerrado, la lámpara se apaga. Es decir, produce el efecto contrario a lo que normalmente haría un switch. Y de ahí justamente el nombre de compuerta inversora, como se indica aquí, porque nos da lo contrario de lo que está ingresando a este circuito. ¿Ok? Entonces, estos son circuitos electrónicos, ¿ok?, que nos permiten manipular bits, ¿ok? Y el tema es, claro, para nosotros poder implementar computadores, cómo nosotros físicamente podemos implementar estas funciones, estos circuitos, ¿ok? Sin la necesidad, obviamente, de tener switches, porque obviamente ustedes saben que los switches necesitan una acción manual y evidentemente los computadores van a necesitar de miles, millones de compuertas OR, miles, millones de compuertas AND, miles y millones de compuertas NOT, y evidentemente su manipulación manual resulta resulta impráctica, ¿no? Entonces, en el siglo pasado se inventó un dispositivo como este que ustedes ven aquí, que se llama transistor. Estos transistores pueden ser utilizados como switches, pero estos switches pueden ser controlados de manera electrónica, ya no manual, y ahí la ventaja de, obviamente, utilizar este dispositivo para fabricar o implementar estas compuertas lógicas. Y la otra ventaja, aparte de su funcionalidad, es que estos dispositivos pueden ser muy chiquititos, bastante pequeños en realidad, y al ser bastante pequeños se pueden integrar en espacios o en áreas de trabajo bastante reducidas, y de esa manera formar lo que denominamos los famosos procesadores. Entonces, los procesadores no son otra cosa más que interconexión de transistores, así los podemos ver y de hecho así lo es. ¿Ok? Entonces, esta es una breve introducción al tema de el álgebra booleana. Se llama álgebra booleana en honor a su inventor, George Boole. ¿Ok? Aquí ustedes justamente pueden ver el nombre. Y justamente aquí está el libro que George Boole publicó en 1847, donde propone un análisis matemático de la lógica, ¿ok? Y ahí es donde propone algunos enunciados, algunas proposiciones que después, en su honor, se llamarían el álgebra de Boole, ¿ok? A propósito, Boole tuvo un periodo de vida bastante corto, entre 1815 y 1864, pero a pesar de su periodo de vida corto, el impacto que causó su trabajo es enorme y creo que con lo que les he mencionado ustedes pueden imaginarse la gran cantidad de aplicaciones que tiene el álgebra booleana. Recordemos qué es un álgebra. Nosotros ya habíamos estudiado previamente este tema, pero bueno, no está por demás que nuevamente traigamos a colación el tema de definir qué es un álgebra. Un álgebra es un sistema matemático formado por los siguientes elementos. Tenemos operandos y tenemos operadores. Todo sistema matemático que tiene operandos y operadores es un álgebra, ¿no? Nosotros habíamos visto, por ejemplo, el álgebra relacional, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de operaciones abstractas definidas para relaciones
que almacenan datos o bases de datos relacionales, como reciben el nombre, aquel tipo de base de datos. Volviendo a este tema del álgebra booleana, entonces el álgebra booleana decía, tiene operandos y operadores. Los operandos son valores o variables que se manipulan para generar otros valores o variables, ¿ok? En el álgebra booleana, la característica es que hay dos operandos, ¿ok? O que las variables pueden tomar uno de dos valores, donde estos valores son justamente, como se indican aquí, ceros y unos. Y esta es la característica del álgebra booleana, que solamente tenemos ceros y unos. Cero sería, en el contexto de la lógica, algo que denota una proposición falsa, y uno sería algo que denota, o el valor que denota una proposición verdadera. En cambio, los operadores en un álgebra son procedimientos, que usualmente en matemáticas los denotamos por símbolos, que manipulan los valores o las variables de entrada y de esta manera nos producen valores o variables de salida. En el álgebra booleana, los operadores con los que nosotros vamos a trabajar son el complemento. Los operadores básicos no son los únicos, por supuesto, pero los operadores básicos son el complemento, la multiplicación y la suma. ¿Ok? Entonces ustedes pueden darse cuenta que el álgebra booleana es bastante simple en cuanto a su estructura, en cuanto me refiero a los operadores y en cuanto a los operandos. Los operandos simplemente son valores o variables que pueden tomar 0 o 1, nada más. Y es justamente esta simpleza la que le hace útil a esta estructura matemática o este sistema matemático llamado álgebra booleana para su uso o aplicación práctica en la construcción, por ejemplo, de computadores. Bien, aquí tenemos estas funciones o estos operadores del álgebra booleana, ¿ok? Y en este caso, estos operadores son el NOT, el AND, el OR, la suma, la multiplicación o el complemento que habíamos dicho anteriormente. Recordar de nuevo que estos operadores tienen como dominio el conjunto 0, 1 y como rango también van a devolver un 0 o un 1. Entonces, una función booleana, ¿ok? Más adelante lo vamos a definir esto, pero una función booleana tiene como dominio el conjunto 0, 1, si es que es una sola variable. Si es que es más de una variable, va a tener elevado a la n, donde n es un número entero positivo, y el rango de valores también va a ser el conjunto 0, 1. Entonces, los operadores del álgebra booleana, como habíamos dicho, son el NOT, ¿ok? Que retorna el complemento del valor de entrada del conjunto 0, 1. El operador AND, en cambio, nos retorna un 1 cuando todas las entradas son 1, y el operador OR nos devuelve, en cambio, un 1 cuando al menos una entrada toma el valor de 1. Acá nosotros tenemos estas mismas funciones representadas a través de compuertas lógicas. Estos símbolos denominados compuertas lógicas, ¿ok? Son especialmente relevantes o se usan para hablar de estas funciones, pero en aplicaciones electrónicas. A esto denominamos compuertas lógicas. Y es lo que usualmente se usa, repito, en aplicaciones electrónicas. Quienes estudian electrónica usualmente estudian estas funciones con estos símbolos porque en definitiva, estos elementos implementan en hardware estas funciones. ¿Ok? Acá nosotros tenemos, en cambio, las tablas que definen cada una de estas funciones. Ustedes pueden ver que para la función NOT, P es la entrada, P y Q son las entradas. En este caso, para la función NOT solamente tenemos una entrada. Si entra un 1 nos devuelve un 0, si entra un 0 nos devuelve un 1. En el caso de las compuertas AND, habíamos dicho que acá están los 4 estados, por supuesto, que podemos formar con las combinaciones, con todas las combinaciones de las dos variables de entrada. Variables booleanas. Al decir variables booleanas, queremos decir variables que toman 0 o 1.
tenemos las 4 combinaciones de CIA y ustedes pueden ver que la respuesta es 1, única y exclusivamente cuando las dos entradas valen 1. Acá tenemos las entradas y salida para la función OR y aquí podemos darnos cuenta que basta que haya un 1 en la entrada, la salida también es un 1. ¿Ok? Aquí les pongo algunos símbolos cerca de los nombres de estos operadores para denotar cómo de manera abstracta se puede indicar o denotar justamente estas variables. ¿Ok? Entonces, cuando vean ustedes estos símbolos en el contexto de álgebra booleana, significan lo que se indica justamente dependiendo de qué símbolo está junto a qué operador. Ok, entonces aquí justamente había encontrado esto en algún momento en las redes sociales y no quería pues dejar pasar esta oportunidad para mostrarles esto, ¿no? Acá tenemos la compuerta OR que escoge, obviamente acá la carita feliz o el buen modo es un verdadero o un 1, esto es un 0. Cuando tenemos un OR entre 0 y 1, esto nos devuelve como resultado un 1. Cuando tenemos un AND entre 0 y 1, esto nos devuelve un 0. Cuando tenemos un NOT de 1, eso nos devuelve un 0. Y cuando tenemos un NOT de 0, eso nos devuelve 1. ¿Ok? Eso ustedes entiendo que sí lo conocen. Pero bueno, de todas maneras, a pesar de que lo conozcan, pues nunca está por demás hacer un breve repaso. Vamos nosotros a estudiar ahora algunas propiedades del álgebra booleana, propiedades tanto para la multiplicación como para la suma. Entonces, para estudiar estas propiedades, nosotros vamos a considerar dos variables booleanas. Estas dos variables van a ser A y B. Al decir variables booleanas, queremos decir que son variables que toman valores del conjunto 0 y 1. Y en función de estas dos variables vamos a revisar, decía, estas operaciones tanto para la multiplicación como para la suma. La propiedad conmutativa nos dice que en el caso de la multiplicación da lo mismo hacer un AND o una multiplicación de A y B con A. ¿Ok? Entonces, al igual que en el álgebra tradicional, donde yo puedo cambiar el orden de los operandos en la multiplicación y en la suma y eso no altera el resultado, ocurre esto en el álgebra booleano. Vamos a analizar la propiedad asociativa en el caso de la multiplicación. Lo que significa, lo que estoy diciendo aquí es que primero yo puedo, si yo tengo un AND de 3 variables, primero puedo resolver el AND de B y C y luego ese resultado hacer un AND con A. O primero puedo hacer un AND de A con B y luego ese resultado juntarlo con el resultado de C. Me da exactamente lo mismo. En el caso de la suma tengo lo mismo, ¿no? Si tengo que hacer un OR de 3 variables A, B y C, me da lo mismo a A sumarle el resultado de B y C o el OR de B y C que primero hacer el OR entre A y B y luego ese OR, el resultado de ese OR, hacerle nuevamente un OR con la variable C. ¿Ok? Estas dos propiedades son bastante simples. Y son las mismas que tenemos en el álgebra normal, ¿no? La propiedad distributiva, en cambio, nos dice que si yo tengo A, un AND de A y el OR entre B y C, esto es lo mismo que el AND entre A y B más el AND entre, o más bien dicho, un OR entre A y C. ¿Ok? También es lo mismo que nosotros conocemos. Acá es donde tenemos una primera diferencia con respecto del álgebra que nosotros ya hemos estudiado en algún momento de nuestra formación académica. Tenemos en este caso, un OR entre la variable A y el AND de las variables B y C. Esto nos dice que es igual a el AND del OR entre A y B con el OR entre A y C. Repito, esto sí ya es un tanto diferente. Bueno, es diferente a lo que nosotros normalmente hemos estudiado en el álgebra, ¿ok? Entonces, justamente esta propiedad la vamos a analizar en esta parte, ¿ok? Entonces, vamos nosotros a considerar esta porción de aquí, ¿ok? Y vamos a aplicar la propiedad distributiva, ¿no?
Entonces tendríamos A por A, esto es igual a A por A, más A por C, más B por A, y más B por C. ¿Ok? Antes de avanzar en esto, vamos a revisar una propiedad más. Déjenme ver. Ok, no, vamos a hacer directamente y conforme vayan apareciendo cosas, vamos a darnos cuenta. ¿Qué pasa si yo hago un AND de A consigo mismo? Eso me va a dar como resultado A. ¿Ok? Si A vale 1 y 1, esto me da 1, que era el valor de A. Si A vale 0, sería 0, AND 0 sería 0, que es el valor de A. Entonces esto es A, más A por C, más B por A, y más B por C. Ok, voy a sacar como factor común A, y me queda 1 más C, más B por A, y más B por C. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo hago un OR de 1 con otra variable booleana? Independientemente del valor de esta variable booleana, este resultado va a ser 1. Entonces esto me queda A por 1 más B por A más B por C. Esto es A más B por A más B por C, porque el AND entre A y 1 es A. Nuevamente voy a sacar como factor común A. En este caso me queda 1 más B por C. De nuevo, con lo que hace rato les dije, cuando yo hago un OR de cualquier variable booleana con 1, el resultado siempre va a ser 1. Entonces esto es A por 1 más B por C. Y esto en definitiva es A más B por C, que es el resultado que tenemos justamente en esta parte. ¿Ok? No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta de esta parte o si quedó claro. Algunas de estas propiedades ya las vamos a revisar aparte, que hemos aplicado en el desarrollo de esta expresión, pero entiendo que prácticamente la mayoría, por no decir todas, resultaron intuitivas para ustedes. De todas maneras, me confirman por favor si tienen alguna duda o si estamos bien hasta este punto, por favor. ¿Me confirman? Está claro. Ok, gracias. Bueno, entonces ya hemos visto esta propiedad distributiva con respecto a la suma. Vamos a la propiedad de identidad. Esta justamente la utilizamos en la expresión anterior. Si yo hago un AND entre A y 1, eso me da A. Y si yo hago un OR entre A y 0, eso me da A. La propiedad del complemento, si yo hago un AND de la variable con el complemento de sí misma, eso me da un 0. Y si yo hago un OR de A con el complemento de sí mismo, esto me da en 1. ¿Ok? Avancemos para revisar algunas otras propiedades. La propiedad de idempotencia para el caso de la multiplicación me dice que esto también la usamos. Si yo tengo A por A, esto me da A. Si yo tengo A más A, esto me da A, ¿no? La propiedad de la cota universal me dice que si yo hago un AND de A con 0, esto me da 0. Y esta propiedad también la usamos. Si yo hago un OR de A, que es cualquier variable booleana, con 1, esto me da siempre 1. La propiedad de De Morgan me dice que si yo saco el complemento de un AND de dos variables, si yo saco el complemento de A y B, esto me da, o esto es igual a el OR de A complemento con B complemento. O si yo saco el complemento de un OR de dos variables, esto es igual al AND de los complementos de las variables. ¿Ok? ¿Cómo demostrar que estas propiedades son correctas? Bueno, puede ser haciendo este análisis que yo hice, o la otra opción es haciendo una tabla donde para cada uno de los valores posibles que toman las variables, yo demuestro que esto es así. En el caso de hacer una tabla, por ejemplo, sería, tengo A, acá tengo 1 y acá tengo el resultado. Entonces, A puede valer 0
y 1. Acá siempre voy a tener 1 y 1. ¿Ok? Entonces, el OR entre 0 y 1 da 1. El OR entre 1 y 1 da 1, que es justamente el resultado que se indica aquí. Entonces se puede hacer mediante tabla también la demostración de que estas propiedades son correctas. Luego tenemos la propiedad de absorción, que me dice que si yo tengo A por B más A, esto da A. Esto ya lo hicimos antes, lo podemos demostrar analíticamente, ¿no? En este caso sacábamos como factor común A y nos quedaba B más 1, pero B más 1 por esta propiedad de coto universal es igual a 1 y esto justamente es igual a A, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Acá nos dice que A más B por A también nos da como resultado A, ¿ok? Entonces en este caso tenemos A por A más B por A, ¿ok? Esto nos da como resultado A más B por A. Y esto nos da como resultado A por B, por 1 más B, perdón, para conservar el orden. A por 1 más B. Y evidentemente 1 más B es 1. Y esto me da como resultado A. Bueno, me faltó espacio, pero queda claro que esto de aquí es 1, ¿no? Y ya sabemos que esto ocurre así. ¿Ok? Por la propiedad de coto universal. Listo. Y el doble complemento me dice que si yo niego una variable 2 veces, en definitiva, eso es lo que me está diciendo, llego a tener el valor original. A lo largo de la revisión de estas propiedades hemos ido demostrando algunas de ellas, sobre todo las que parecen quizá un poquito más complejas. Así que este ejercicio 1 ya no lo vamos a hacer. En el caso de otras propiedades que nos puede resultar engorroso trabajando con las expresiones, podemos, repito, también demostrar usando una tabla, ¿no? Una tabla de valores, donde ponemos los valores de las variables de entrada y con eso calculamos las salidas y podemos demostrar de esta manera también que estas propiedades son verdaderas. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos a modo de ejemplo una expresión donde tenemos que calcular el resultado. En este caso podemos hacer directamente o aplicando las propiedades. Esto ya depende de cómo querramos hacer. 1 por 0. El AND entre 1 y 0 nos da 0. ¿Ok? El OR entre 0 y 1 nos da 1, pero esto es complemento. ¿Ok? Entonces esto me queda 0 OR 0. Y por supuesto esto me da 0, que es el resultado que tengo en esta parte de aquí. Ok, con esto nosotros podemos hablar de funciones booleanas. Para eso, obviamente, las funciones tienen como entrada variables independientes. Estas variables independientes van a ser variables booleanas y una variable booleana es simplemente una variable que toma valores del conjunto 0, 1. Una función booleana de grado n sobre el conjunto 0, 1 o una función booleana de grado n simplemente, no es otra cosa más que una función que tiene como dominio el conjunto 0, 1 a la n, es decir, hay n variables de entrada y nos da como resultado una variable también booleana de salida. ¿Ok? Es decir, una función booleana de grado n tiene como entrada una secuencia de variables, una secuencia de n variables booleanas y como salida nos devuelve también un valor booleano o un valor del conjunto 0, 1. En función de esto podemos resolver este ejercicio que nos dice cuál es el número total de funciones booleanas de grado n que se pueden implementar. Nosotros sabemos que si tenemos n variables booleanas, el número de filas que va a tener la tabla, que va a tener la tabla donde describimos cada una de las combinaciones es 2 a la n. ¿Ok? Pero esto nos da simplemente el número de combinaciones de las variables de entrada. ¿Ok? Entonces nosotros podemos hacer una tabla, como les decía, donde en cada fila ponemos una combinación. Entonces aquí irá la primera combinación, la segunda combinación y así sucesivamente hasta la combinación 2 a la n. ¿Ok? Una vez que nosotros hemos puesto o hemos construido esta tabla con todas las combinaciones posibles, claro, tenemos que definir valores, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 2 a la n.
¿ok? Tenemos que definir valores, ¿ok? Entonces, al final, tengo yo 2 a la n posiciones, donde en cada posición yo tengo que poner un 0 o un 1. 0 o 1, 0 o 1, ¿ok? Entonces, como tengo que poner un 0 o un 1 en 2 a la n posiciones, al final yo tendría 2 a la n valores diferentes, o funciones más bien dicho, diferentes, ¿ok? Entonces, esta expresión es una expresión que es un doble exponente, ¿no? Tenemos el exponente 2 a la n, y obviamente este 2 está elevado a la n. ¿Ok? Entonces, repito, aquí yo tengo que poner un 0 o un 1, aquí tengo que poner un 0 o un 1, y así sucesivamente hasta el último que pongo un 0 o un 1. ¿Ok? Aquí yo tengo dos valores diferentes, y así sucesivamente dos valores diferentes. ¿Cuántas posiciones tengo? 2 a la n. Y esto es 2 a la n. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí en este otro ejercicio nos pide que listemos las funciones booleanas, todas las funciones booleanas de grado 2. De grado 2 implica que tenemos dos variables de entrada, x y y en este caso, y aquí están cada una de las funciones. Obviamente, si tenemos funciones booleanas de grado 2, eso es 2 a la 4, en total 16 funciones. Aquí están las 16 posibles funciones booleanas que podemos definir para dos variables booleanas de entrada. ¿Ok? En esta lámina, en cambio, tenemos una tabla que nos muestra el grado de la función booleana, es decir, cuántas variables independientes tiene la función booleana, y en la segunda columna nos muestra cuántas funciones booleanas diferentes podemos implementar para este número de variables de entrada. Cuando la variable de entrada es una, yo puedo implementar 4 funciones booleanas diferentes. ¿Ok? Entonces, este caso lo podemos hacer relativamente simple. ¿Ok? Entonces tenemos la variable x, que va a valer 0 o 1. La función f1 va a ser 0, 0. La función f2 será 1, 0. La función f3 será 0, 1. Y la función f4 será 1, 1. ¿Ok? Entonces tenemos 4 funciones booleanas cuando la variable de entrada es única. Si tenemos dos variables de entrada, tenemos 16 funciones. Esto lo vimos hace rato en el ejemplo que acabamos de presentar. Con 3 variables booleanas tenemos 256 funciones booleanas diferentes. Con 4 tenemos 65.536. Con 5 tenemos 4.294 millones aproximadamente de funciones. Con 6 tenemos un número enorme de funciones booleanas. Entonces noten ustedes cómo la cantidad de funciones booleanas crece de manera abrupta, incrementando el número de variables de entrada. ¿Ok? Claro, evidentemente recordar que la expresión es 2 a la n, ¿no? Entonces, claro, este hecho de que tengo un doble exponente hace que el exponente de esta función, de esta base 2, también sea un exponente. Esto hace que obviamente los términos crezcan dramáticamente, como se indica aquí, a medida que el número de variables de entrada, que lo denotamos mediante n, aumenta. Hasta ahí. No sé si tienen alguna inquietud, me dicen por favor. O me confirman que estamos bien. Por el momento sí, ingeniero. Muchas gracias. Ok, entonces una vez que nosotros hemos estudiado a las funciones booleanas, veamos cómo podemos representar estas funciones booleanas. ¿Ok? Vamos a ver 4 formas de representación a través de expresiones algebraicas, tablas de verdad, en forma canónica o en forma gráfica. Empecemos a través de expresiones algebraicas. Una expresión algebraica denota una función booleana mediante justamente una expresión matemática que nos indica qué operaciones ejecuta esta función booleana. Aquí tenemos un ejemplo de una función booleana que se expresa, una función booleana de 3 variables, ¿ok? Esta es una función booleana de p, q y r. Esta es la función que depende de p, q
y R, ok, y esta expresión booleana tiene 3 términos, donde los términos son estos que se indican aquí, ¿no? La segunda forma de representación es mediante tablas de verdad, ¿ok? En estas tablas de verdad justamente yo creo una tabla donde las primeras columnas son las variables de entrada, la columna de salida es o corresponde, la última columna corresponde a la columna de salida. A propósito, esto lo igualamos a la variable s, es decir, la salida de esta función booleana es s. Entonces, aquí, en las primeras columnas, en P, Q y R, yo pongo cada una de las combinaciones, ¿ok? Entonces, tengo 1, 1, 1. Ustedes saben que con 3 variables booleanas tengo 8 combinaciones diferentes. Entonces, para la primera columna, las 4 primeras filas son 1, las 4 últimas filas son 0. Para la segunda columna, las 2 primeras filas son 1, luego son 0, 2 unos, 2 ceros, lo pongo alternadamente. Acá es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Ok? Y la salida es o corresponde a los valores que se indican aquí. Bueno, resulta de que en este caso se está expresando mediante esta tabla de verdad esta función de aquí. Si ustedes reemplazan los valores de P, Q y R para cada una de las combinaciones que están presentes en esta tabla, en esta expresión, van a obtener el mismo resultado tanto en la tabla como en esta expresión. ¿Ok? Podemos también expresar usando expresiones algebraicas, pero de forma canónica, expresados o representados de forma canónica, es decir, siguiendo un estándar o una estructura previamente definida. Antes de estudiar esa forma de representación, que es en base a minitérminos o maxitérminos, justamente necesitamos estudiar qué es un minitérmino y qué es un maxitérmino. Vamos a empezar estudiando qué es un minitérmino o un minterm, o un mintérmino, como también se denomina. Un minterm o un minitérmino, ¿ok? O un minterm, como quieran llamarlo, es de las variables booleanas desde x1 hasta xn, es el producto de las variables y1 hasta yn, donde cada una de estas variables booleanas del minitérmino es la correspondiente variable booleana de entrada en su forma original o complementada. ¿Ok? Y esto para cada una de las variables de entrada. Entonces, la característica es que un minitérmino de n variables booleanas es un producto o un AND de esas n variables booleanas. Esas variables booleanas en el minitérmino aparecen en su forma original o en su forma complementada. Tener en cuenta que en un minitérmino cada variable booleana debe aparecer una sola vez y deben aparecer todas las variables booleana de entrada. Aquí nosotros tenemos varios productos, el producto A, B, C, A, B complemento C, A, B, C complemento, A complemento, B, C complemento. Todos estos productos son minitérminos de las variables booleanas A, B y C. Dado un determinado orden para las variables que componen un minitérmino, este puede ser indexado usando el valor binario que se obtiene al reemplazar cada variable sin complementar por 1 y cada variable complementada por 0. ¿Ok? Esto es una forma de, como ustedes pueden ver, si mi función booleana tiene varios minitérminos, es una suma de varios minitérminos, la expresión me va a resultar bastante compleja. Una forma compleja en el sentido de que me va a quedar grande, ¿no? Si es que yo quiero simplificar la notación, justamente puedo usar este procedimiento que se aplicaría de la siguiente manera. Consideremos este minitérmino sobre las variables booleanas A, B y C. Tenemos A complemento, B, C complemento. Entonces, en lugar de escribir así el minitérmino, vamos a representar a todo este minitérmino con un número entero. La forma de obtener ese número entero es usando este procedimiento que nos dice: cada variable sin complementar se reemplaza con 1 y las variables complementadas se reemplazan con 0. ¿Ok? El código decimal que corresponde a este minitérmino es justamente 2, como se indica aquí. Aquí tenemos el código binario. Este código binario es 2 en base decimal. Y para decir que es un minitérmino usamos la letra minúscula m, ¿ok? Y el subíndice es el valor que hemos obtenido. Entonces, este término de aquí, A, B, C complemento, es
el mini término 2. Eso es en definitiva lo que nos dice este procedimiento de aquí. Así como tenemos mini términos, también podemos construir maxi términos, ¿ok? O max terms, o maxi term, ¿ok? Y en este caso, nuevamente, tenemos una secuencia de variables booleanas de entrada. El mini término era un producto de variables booleanas, donde cada variable puede estar en su forma simple o complementada. En el caso de los maxi términos, en lugar de ser un producto de variables booleanas, es una suma de variables booleanas, de nuevo, donde cada una de estas n variables booleanas aparece o en su forma original o en su forma complementada. ¿Ok? Aquí en este ejemplo podemos observar, en el ejemplo número 9, varios maxi términos. Esto es un maxi término, esto es otro maxi término, esto es otro maxi término y esto es otro maxi término. Tener en cuenta que en los maxi términos y en los mini términos, dadas las variables de entrada, que en este caso son A, B y C, todas estas variables se suman en el caso de los maxi términos, en su forma original o en su forma complementada, y en el caso de los mini términos, todas las variables se multiplican de nuevo en su forma original o en su fórmula complementada. De la misma manera, para no tener un producto de sumas o de maxi términos que me va a generar una expresión compleja en algunos casos para la función booleana, para representar una función booleana, entonces voy a reemplazar estas sumas o estos maxi términos por números enteros. Para eso uso este procedimiento que se indica en esta parte. Dado un determinado orden para las variables que componen un maxi término, este puede ser indexado usando el valor binario que se obtiene al reemplazar cada variable sin complementar con 0 y cada variable complementada por 1. Esto es lo contrario a lo que hacíamos en el caso de los mini términos. Ok, entonces cada variable complementada, en el caso de los maxi términos, se reemplaza con 1, cada variable sin complementar se reemplaza con 0. Ok, esto es igual a 1 más 4 son 5. Esto es, o esto me da entonces, o esto me permite representar este maxi término con el código M mayúscula de maxi término y el subíndice 5 que me indica que este va a ser el quinto maxi término. Obviamente, si yo tengo 3 variables booleanas, voy a tener un total de 8 maxi términos. Si yo tengo 3 variables booleanas, voy a tener 8 mini términos. ¿Ok? Es decir, el número de maxi términos o mini términos que yo puedo tener para n variables booleanas es 2 a la n. Ok, no sé si queda claro hasta aquí qué son los maxi términos, qué son los mini términos. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? O si tienen alguna pregunta, me dicen también, por favor. Por favor, que alguien se digne en contestarme. Sí, profe. O sea, sí, sí está un poco claro. Gracias. Ok, entonces con mini términos y con maxi términos nosotros podemos expresar funciones booleanas de manera canónica. Ok, entonces representar una función booleana de manera canónica consiste en representar la función booleana mediante una suma de mini términos o un producto de maxi términos. Esto hay que acordarse, ¿no? Suma de mini términos es una forma canónica o la otra forma canónica es un producto de maxi términos. La suma de mini términos contiene a todas las salidas de una función booleana que retornan o que toman el valor de 1. El producto de maxi términos contiene todas las salidas de una función booleana que valen 0. Ok, aquí tenemos esta expresión booleana. Aquí tenemos su tabla de verdad o su representación mediante una tabla de verdad. Y acá tenemos la representación de esta función S mediante una suma de mini términos o un producto de maxi términos. ¿Ok? Los mini términos habíamos dicho que son aquellas combinaciones de las variables de entrada que nos dan el valor de 1. Entonces tenemos 3 combinaciones de las variables P, Q y R que nos dan a la salida o para la variable S el valor de 1. ¿Qué tengo que hacer? Estas combinaciones transformarlas en valores decimales.
El primer valor, la primera combinación que me da 1, según el orden que hemos puesto los elementos en esta tabla, es 7. La segunda combinación que nos da 1 es 5 y la tercera combinación es 4. Por lo tanto, lo que me dice es que esta expresión S se puede representar de manera canónica, usando una suma de estos tres mini términos, el mini término 4, el 5 y el 7. O puedo representar mediante un producto de maxitérminos. En el caso de los maxitérminos, uso en cambio aquellas combinaciones que me dan a la salida 0. ¿Okay? Entonces, esta es la primera combinación que me da 0. Esto tendría como resultado 6. Luego la siguiente combinación que me da 0 es esta de aquí. Esto me da 3. ¿Okay? La siguiente me da 2. La siguiente me da 1 y finalmente me dan 0. Entonces, esta función de aquí puede ser también representada mediante un producto de maxitérminos. ¿Ok? Entonces, de hecho, esta es la expresión canónica mediante una suma de mini términos y esta expresión de acá, en cambio, nos da la expresión canónica de esta función booleana, que es un producto de maxitérminos. ¿Ok? Entonces sería esa expresión booleana, S igual a, sería el primer maxitérmino sería P más Q más R. El segundo maxitérmino sería, cuando me da 1, sería P más Q más R, complemento, ¿sí? Ok, en lugar de más es por, ¿ok? Por sería P más Q complemento más R. El tercer maxitérmino sería, o el maxitérmino 3 más bien dicho, sería P más Q complemento más R complemento. Y el maxitérmino 6 sería igual a P complemento más Q complemento y más R. ¿Ok? Esta es la función S expresada como un producto de maxitérminos. Esta es la función S expresada como un producto de minitérminos. Listo. No sé si de esto tienen alguna inquietud. Se llaman formas canónicas porque esta es una forma genérica de representar a una función booleana. Entonces, ¿me confirman, por favor, si está claro o si tienen alguna duda? No, por el momento sí, ingeniero. Sí, dígame. ¿Me dijo que tenía alguna pregunta o me dijo que no tenía una pregunta? Entendí que sí tenía una pregunta. ¿Y aquí puedes repetir el producto de maxitérminos, por favor? La parte que Sí. cómo lo unió a la tablita. Ok. Habíamos dicho, resumiendo, que una expresión booleana o una función booleana podemos representar como una suma de minitérminos o un producto de maxitérminos. Entonces, claro, lo que yo tengo que saber es qué minitérminos forman la expresión booleana que quiero representar de manera canónica. Entonces, para la suma de minitérminos, yo tengo que considerar aquellas combinaciones que me dan a la salida de la función booleana un 1. Ok, entonces yo tengo tres combinaciones de P, Q y R que me dan un 1, que son esta de aquí. Bueno, dibujando todo, sería esta combinación. Perdonen. Sería esta combinación de aquí. Esta combinación me da el 1 de acá. Esta combinación también me da un 1 a la salida. Y esta combinación de aquí me da un 1 a la salida. ¿Ok? Entonces, si yo transformo 1, 1 y 1 en un valor decimal, eso me da 7. Si yo transformo 1, 0, 1, eso me da un 5. Y si yo transformo 1, 0, 0 en decimal, eso me da un 4. Y aquí lo que estoy diciendo es sume entonces los minitérminos 4, 5 y 7. Si yo sumo los minitérminos 4, 5 y 7, son estos que yo veo aquí. En realidad este sería el minitérmino 7. Este sería el minitérmino... a ver. Sí, este sería el minitérmino 7.
Este sería el mini término 5. Y este sería el mini término 4. ¿Ok? Acá, en cambio, he representado esta misma expresión booleana como un producto de maxi términos. Acá tengo el maxi término 0. Este sería el maxi término 1. Este sería el maxi término 2. Este sería el maxi término 3. Y este sería el maxi término 6. ¿Cómo obtengo estos maxi términos? Justamente trabajando o convirtiendo en decimal las combinaciones que me dan a la salida 0, que es lo que justamente corresponde a la definición de una función booleana expresada como un producto de maxi términos. No sé si ahí queda mucho más claro. Sí, ingeniero. Ok, muy amable. Ok, podemos también representar las funciones booleanas, ok, habíamos dicho mediante compuertas lógicas, y esto va a ser la base para representar gráficamente a las funciones booleanas. Entonces, aquí nosotros tenemos la representación de la compuerta booleana NOT, ya habíamos visto qué hace antes. Aquí tenemos el circuito electrónico que utiliza un elemento llamado transistor, ya vimos este símbolo antes. No les había dicho explícitamente, pero aquí tenemos un transistor. Esto se llama transistor. Este elemento de aquí se llama, en cambio, resistencia. ¿Ok? Y evidentemente este es un interruptor. Ok. Esto de aquí es un LED. ¿Ok? Y aquí tenemos una fuente de voltaje. Esto de aquí es una fuente de voltaje. Ok, entonces esto es el circuito, ok, que electrónicamente calcula lo que hace la función NOT, que es, si yo recibo, bueno, aquí está el interruptor, ¿no? Cuando este interruptor está cerrado, estoy poniendo un 1 lógico a la compuerta NOT, y la salida de LED, si está encendida, o la salida es el LED, el estado de LED, si está encendido es un 1, lo que sale si está apagado es un 0. Entonces, cuando el LED, cuando el interruptor de entrada se conecta, el LED se apaga, y cuando se abre, aquí está conectado, está apagado el LED, abierto, se enciende el LED. ¿Ok? Entonces, este es un circuito que permite implementar de manera electrónica lo que hace la compuerta NOT. Esto es lo que implementan los procesadores o esto es lo que tienen los procesadores para implementar una compuerta NOT. Lo único que obviamente no van a ver son LEDs, porque en lugar de el LED es simplemente un elemento que me permite visualizar el resultado. Pero ya obviamente en la práctica aquí esta salida se conectará a otra compuerta lógica que puede ser un AND o un OR. Aquí tenemos la representación de la compuerta lógica AND. Aquí ustedes pueden ver dos transistores. El LED representa la salida de la función, o nos permite representar la salida de la función. Tenemos las dos entradas. Aquí tenemos P y Q, ¿ok? Representados por estos switches, P y Q. ¿Ok? Cuando P y Q están cerrados, los dos, ahí es cuando este LED se va a encender. Ahí se cierran los dos, y ahí es el único caso donde se enciende. Justamente eso nos refleja que la función AND nos devuelve un 1 siempre y cuando los dos valores de entrada, si el AND es de dos variables de entrada, por supuesto, son 1. Y en los demás tres casos, si tengo dos variables de entrada, la salida del AND nos da 0. Acá tenemos en cambio la compuerta OR. ¿Ok? De nuevo tenemos las entradas P y Q. Recuerden, switch cerrado significa un 1, switch abierto o interruptor abierto significa un 0. ¿Ok? Y acá está la salida, ¿no? Esto representaría R. Aquí tenemos R, ¿no? Acá tendríamos P y R.
Ok, en el caso del OR, basta que uno de los interruptores esté cerrado, el LED se enciende. Solamente si los dos interruptores están abiertos, ahí es el caso donde el LED está apagado. ¿Ok? Entonces, estas son las tres compuertas básicas del álgebra booleana implementadas a través de circuitos electrónicos. ¿Ok? Obviamente los circuitos electrónicos son de mayor interés para las personas que se dedican a la electrónica. En nuestro caso simplemente nos interesan las variables de entrada y las variables de salida. Y acá tenemos otras compuertas lógicas que se forman a partir de combinar dos o más compuertas básicas. Tenemos la compuerta NAND, que es, o que resulta cuando yo junto un AND seguido de un NOT. ¿Ok? Entonces, un NAND es un AND, tengo P y Q, esto es AND, seguido de un NOT. Esto es lo que hace la compuerta NAND. La compuerta NOR justamente hace algo similar a lo de arriba. Ok, tengo una compuerta OR. Donde entra P y Q. Y esto de nuevo pasa por un NOT. Esto es una NOR. ¿Ok? Noten ustedes que el símbolo de la NAND es parecido a la AND, nada más que a la salida hay este puntito que me indica que está la salida siendo negada. Y lo mismo la compuerta NOR tiene un símbolo parecido a la OR, igualmente con este circulito a la salida. La NAND nos da los valores de la compuerta AND pero invertidos, es decir, cuando las dos entradas son iguales nos da un 0 y cuando las dos entradas son iguales a 1 nos da un 0 y en los demás casos nos da un 1. Antes esto era 1 para el caso de la AND y los demás eran ceros. En el caso de la NOR, la misma historia. En el caso de la OR, basta que haya un 1 para que la salida sea 1. Ahora, obviamente, estas salidas de la OR se han invertido. ¿Ok? La compuerta XOR es una compuerta bastante interesante y bastante útil, sobre todo en aplicaciones de criptografía, que es donde se usa muchísimo esta función. ¿Ok? Y ustedes pueden ver que la compuerta XOR tiene este símbolo, es como la OR, pero con este arco a la entrada. La compuerta XOR, llamada OR exclusiva, ¿ok? Ese es el nombre, por cierto, esto es OR exclusiva. Se llama OR porque en algo se parece a la compuerta OR y exclusiva por el hecho de que cuando las dos entradas son iguales, la salida es 0. Cuando es 1 y 1, esto da 0 y cuando es 0, 0, da 0. Entonces, la compuerta OR exclusiva me devuelve un 1 cuando las entradas son distintas y me devuelve un 0 cuando las entradas son iguales. De ahí el tema de OR exclusiva. Estas compuertas de aquí son compuertas que se pueden representar mediante una combinación de ANDs, ORs y NOTs. ¿Ok? Entonces, eso es importante a tener en cuenta. ¿Ok? Estas compuertas se pueden expresar con ANDs, ORs y NOTs. ¿Ok? Es decir, no son compuertas básicas, eso es en definitiva lo que intentamos mencionar. Una vez que hemos visto la forma gráfica de representación de estas compuertas y los circuitos electrónicos, vamos a estudiar la cuarta forma de representación, que es mediante gráficas. Aquí nosotros tenemos un circuito digital, así se llama este diagrama, un circuito digital.
donde ustedes pueden ver que un circuito digital no es otra cosa más que una interconexión de compuertas. Pero claro, estas compuertas están interconectadas siguiendo un orden y el orden está dado por la expresión booleana que vamos a representar. Aquí está la conexión entre expresión matemática y hardware. Esto es hardware. ¿Ok? Y esto es una función matemática que si la programamos en alguna plataforma sería un software, ¿no? En definitiva, es así como los computadores transforman nuestros programas, que en bajo nivel no son otra cosa más que una secuencia de ceros y unos, en acciones, ¿no? Esto, como les dije, este tipo de circuitos es de interés o lo estudian la gente que se dedica a la parte electrónica. Nosotros simplemente mencionamos esto, no es nuestro fuerte. Sí es de nuestro interés trabajar con funciones que representan expresiones booleanas o funciones booleanas. Otra forma de representación, por si en algún momento lo ven, en realidad esto no tiene tantas aplicaciones, pero en algún momento pueden ustedes ver un diagrama como este, es a través de rectángulos, si es que tengo variables booleanas, funciones booleanas de 2 variables, o si tengo funciones booleanas de 3 variables, como en este caso, mediante cubos, ¿ok? Si tengo 4 variables booleanas, pues ya tendría que representar esto en 4 dimensiones, cosa que no puedo. Entonces, esto es especialmente útil cuando tengo 2 o 3 dimensiones. Entonces aquí, como tengo una función booleana que depende de x, y y z, que es esta de aquí, ¿ok? Uso un cubo, porque el cubo tiene 8 lados y las entradas de esta función booleana son 8. Y aquí ustedes pueden ver que se ponen en negrillas, puntos en negrillas, ¿ok? Donde estos puntos en negrillas se marcan si la combinación de valores que están aquí me da un 1. Ok, aquí tengo x, y, z, x, y, z, y así sucesivamente para los demás. Entonces, cuando x, y y z valen 1, si yo reemplazo 1 en esta expresión, el resultado me da 1. ¿Por qué? Porque sería 1 más 1 complemento. Eso es 1 por 1. ¿Ok? 1 más 0 me da un 1. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, esto es una forma de en cada vértice de este cubo poner una combinación. Y el vértice se marca en negrillas si la combinación da un resultado de 1. O no se marca si es que la combinación da un resultado de 0. Entonces, en todos estos casos, la salida de esa combinación es 1. Y en los demás casos, la salida es 0. Entonces, aquí la salida es 0, es 0, es 0. ¿Ok? Listo. Ahora, la otra cosa o la otra característica de este diagrama es el hecho de cómo se ubican las combinaciones en los vértices. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo estas aristas que conectan los vértices que se indican. Entonces, la característica es que cuando yo pongo una combinación en un vértice, voy a decir que puse 1, 1, 0, los vértices que se conectan con este otro vértice difieren en máximo un valor. Entonces, aquí tengo 1, 1, 0, acá tengo 1, 1, 1. Solo difieren en un término. Este es 1, 0, 0, difieren en el término de la mitad. Y acá abajo es 0, 1, 0, difieren en el primer término. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, construir este gráfico tiene un procedimiento especial, pero bueno, en definitiva, yo pongo las combinaciones en un cuadrado si tengo 2 variables de entrada o en un cubo si tengo 3 variables de entrada y en los vértices se pone un punto grueso que indica que la combinación da un 1 o si no, no se pone nada y eso implicaría que esa combinación da un resultado de un 0. Y adicionalmente hemos dicho que los vértices se ponen justamente en las esquinas de este cubo siguiendo un orden determinado
ese orden es que estos vértices sean o difieran, las combinaciones de los vértices que están conectados difieran en máximo, o difieran en exactamente, más bien dicho, un término. No sé si tienen alguna inquietud respecto de esta forma de representación gráfica. ¿Me dicen, por favor? ¿O está claro? También me confirman, por favor. Está claro, profe. Gracias. Bien, aquí tenemos nosotros un ejemplo donde representamos una función booleana mediante un circuito digital. Lo que nos piden es que calculemos la salida de esta función. Entonces aquí tenemos un AND. Esto nos da como resultado X, Y y Z. ¿Ok? Nos da como resultado X, Y y Z. Acá tenemos un AND de X con Y complemento, con Z complemento. Acá tenemos un AND de X complemento, con Y, con Z complemento. Y acá tenemos un AND de X complemento, con Y complemento, con Z. Y luego tenemos un OR de todos estos términos, ¿no? Entonces esto sería, bueno, le voy a poner un poco más abajo porque me va a faltar espacio. Bueno, creo que le puedo poner ahí, no hay problema. Sería X, Y, Z más X, Y complemento, Z complemento, más X complemento, Y, Z complemento, y más X complemento, Y y Z. Esto es la expresión que este circuito calcula. ¿Ok? Ahora, adelantándome un poco a algo que vamos a ver dentro de muy poco, ustedes pueden ver que yo varias veces, 2 veces calculo el complemento de Y, cuando el complemento de Y solo lo debería calcular una vez y rehusar este valor para calcular esta expresión de acá abajo. ¿Ok? Acá abajo me está faltando un término que sería X complemento, Y complemento, Z. ¿Ok? A ver, revisemos que esto esté bien. X, Y, Z. X, Y complemento, Z complemento. X complemento, Y, Z complemento. X complemento, Y complemento, Z. Ok, ahí estamos. Entonces decía, noten ustedes que aquí estoy usando más compuertas de las que necesito. Pero acuérdense que esto es hardware. Si uso más hardware, obviamente estoy incrementando el precio del circuito. Entonces, el reto que tienen los electrónicos es usar la mínima cantidad de elementos electrónicos para que el circuito, primero, no ocupe tanto espacio y segundo, obviamente, no tenga costos elevados. ¿Ok? Entonces, eso lo veremos en un momentito. Aquí tenemos justamente el resultado. Y esto justamente que les decía, lo podemos conseguir, el tema de no usar operaciones redundantes, lo podemos conseguir a través de un proceso de simplificación de expresiones booleanas o de funciones booleanas, usando un método gráfico llamado el método de los mapas de Karnaugh. ¿Qué significa simplificar una función booleana? Implica reducir el número de términos en dicha función, para lo cual es necesario encontrar términos que se pueden combinar. Los mapas de Karnaugh o mapas K proporcionan un método visual para simplificar una función booleana en una suma de productos o una suma de minitérminos. ¿Ok? Entonces los mapas de Karnaugh me devuelven una expresión booleana como una suma, una expresión booleana simplificada, que es una suma de minitérminos. Ahora, dentro de los mapas de Karnaugh, un grupo de minitérminos debe ser rectangular y debe tener un número de unos que sea una potencia de 2. La cantidad de grupos debe ser la menor posible y cada grupo debe tener o cubrir la mayor cantidad de unos. Este procedimiento que está aquí, esto es lo que yo tengo que acordarme a la hora de usar los mapas de Karnaugh. En los mapas de Karnaugh yo tengo que formar grupos de unos. ¿Ok? ¿Cuántos unos deben haber en el grupo? Un número que sea una potencia de 2. ¿Cuántos grupos tengo que encontrar en un mapa de Karnaugh? La menor cantidad posible. Y la otra regla es que un grupo debe contener la mayor cantidad de unos, pero siempre y cuando ese número de unos dentro del grupo sea una potencia de 2. ¿Ok? Un literal es una variable booleana o su complemento. Bueno, esto también aplica para minitérminos o maxitérminos. Las celdas de un mapa K deben ser adyacentes. Esta es otra característica, lo cual implica que los términos que las celdas representan deben diferir únicamente en un literal con relación a las celdas vecinas.
Esto es lo que acabamos de decir cuando representábamos las funciones booleanas de manera geométrica a través de cuadrados o cubos, como vimos. Desafortunadamente, el método de resimplificar funciones mediante mapas de Karnaugh no puede reducirse a un algoritmo. Este método implica un procedimiento en función de el número de variables de entrada, un procedimiento diferente en función del número de variables de entrada y por lo tanto no se puede mecanizar o generalizar para n variables de entrada. Y los mapas K son aplicables de manera práctica para simplificar funciones con menos de 6 o menos variables booleanas. Bueno, todo esto que dije acá lo vamos a ver en breve a través de ejemplos. En los mapas de Karnaugh habíamos dicho una característica que las celdas deben ser adyacentes, lo cual implica que deben diferir en máximo un término. Una forma de calcular el orden en el que van los términos es a través de este código que indicamos aquí, Gray. Entonces, como se indicó anteriormente, las celdas de un mapa K deben ser adyacentes, lo cual implica que los términos que las celdas representan deben diferir en únicamente un literal con relación a las celdas vecinas, en filas y columnas. ¿Cómo se puede ordenar las celdas en un mapa K? Se pueden ordenar usando o calculando un peso usando el código Gray. ¿En qué consiste este código Gray? El código Gray de una secuencia de bits se calcula usando la operación XOR entre la secuencia de entrada consigo misma, pero con una de las secuencias desplazada un bit hacia la derecha sin tener en cuenta el acarreo. Ok, vamos a determinar el código Gray de cada una de estas secuencias de bits, de la secuencia 00, de la secuencia 11, 10 y 11, que serían las 4 combinaciones de dos variables booleanas. Entonces, para calcular el código Gray tengo que poner 0 y 0 y 0 y 0, pero tengo que desplazar esta segunda secuencia una posición a la derecha. ¿Ok? Y sumo o hago un XOR, más bien dicho, de esta secuencia de aquí, lo que está a la izquierda de la línea, con lo que está abajo y a la izquierda de la línea también. Aquí obviamente esto simula un 0. Un 0 XOR 0 es 0, 0 XOR 0 es 0. Ahora voy con la secuencia 0, 1, 0, 1. Aquí se representa, o esta parte sería el equivalente a un 0, ¿no? XOR 1, 0 es 1, XOR 0, 0 es 0. Acá, de nuevo va un 0, XOR 0, 1 es 1, XOR 1, 0 es 1. Y aquí va un 0, XOR 1, 1 es 0, XOR 1, 0 es 1. ¿Ok? Entonces, si yo transformo estas secuencias a decimal, tengo la secuencia, el valor de 0. Esto equivale a 1. Esto equivale a 3, perdón, no 4. Esto equivale a 3. Y esto equivale a 2. Entonces, esto ya me da el orden. Esto tiene que ir primero, esta secuencia tiene que ir segunda, esta combinación o secuencia más bien dicho de bits debe ir tercera y esta secuencia debe ir cuarto. Justo de aquí lo que nos dice. Por lo tanto, en un mapa K con con dos variables booleanas, ¿sí? El orden de las filas sería, aquí son dos filas, dos variables, no 4, disculpen, aquí tenemos un error. Esto es dos variables booleanas nada más. Entonces, en un mapa K con dos variables booleanas, 4 combinaciones, el orden de los elementos sería, primero va A complemento B complemento, eso me da 0, 0. Luego me va A complemento B, esto me da esta combinación. Luego va, el siguiente elemento es, aquí tenemos un error, ¿no? Primero y luego sería AB y luego AB. ¿Ok? Aquí tenemos un error. ¿Ok? Listo. Entonces, este sería el resultado, ¿no? A complemento, B complemento, A complemento B. Luego sería A, B complemento y finalmente sería AB. ¿Ok? Sí estaba bien, porque aquí, perdón. Sí estaba bien, disculpen, si eran 4 porque estoy poniendo filas y columnas. ¿Ok? Disculpen. Y de las columnas sería
C complemento D complemento, C complemento D, sería C y D complemento, y luego sería CD. ¿Ok? Aquí tenemos un error. Ok, entonces así es como funciona este código Gray. Aquí hay que corregir esto, no lo hago ahora porque esto se me va a tomar un tiempo. Cuando les suba la versión final de esta presentación les indicaré. Bueno, apliquemos esto entonces para construir mapas de Karnaugh para simplificar variables booleanas, funciones booleanas de dos variables. ¿Ok? Entonces, con dos variables yo tengo 4 combinaciones. ¿Ok? Yo tengo que decidir qué pongo. Primero X o X complemento. Entonces, si yo hago el código Gray, me quedaría 0 y 0, ¿no? Esto me da 0. Y cuando tengo 1, con el código Gray, me quedaría 1. Entonces, esto es X complemento, luego esto es X. O esto es Y complemento, esto es Y. Entonces, tengo que poner primero X y X complemento. Y ustedes pueden ver que aquí está al revés. Entonces, justamente este es un punto donde si ustedes toman un mapa de Karnaugh ya construido, se puede optar por este orden o puedo yo usar este orden. Voy a construir el mapa de Karnaugh usando este orden para ver, para demostrar que justamente llego al mismo resultado. Entonces voy a poner mi mapa de Karnaugh con, como habíamos dicho, la primera variable va en filas. Entonces diría X complemento X, Y complemento Y. Y luego tengo que ir poniendo un 1 o un 0 en las celdas. Pongo un 1 en función de las combinaciones que están en la expresión booleana. Entonces tengo X, Y complemento. Aquí tengo X, Y complemento, pongo un 1. Luego tengo X complemento Y. Aquí pongo un 1, X complemento Y. Y luego tengo X complemento, Y complemento. Aquí va un 1. Y luego tengo que formar los grupos. Esta es la parte más importante de los mapas de Karnaugh. Entonces, los grupos recuerden que tienen que ser lo más grande posibles, siempre y cuando el número de unos dentro del grupo sea una potencia de 2. Entonces, puedo formar este grupo de aquí. Tengo dos unos, que es una potencia de 2, ¿no? Es 2 a la 1. Y puedo formar este otro grupo también de aquí, que de nuevo contiene exactamente dos unos. Justamente esto de aquí nos muestra que un 1 puede pertenecer a más de un grupo, ¿ok? Como se indica en este caso. Entonces, la expresión booleana, en este caso, resultaría igual a, por este grupo, yo tengo en fila X complemento únicamente, entonces pongo X complemento. Y por columna abarca Y complemento y Y, no va ninguno de los dos, porque los dos están cubiertos por este grupo. Y más por este otro grupo de acá, X y X complemento están cubiertos, por lo tanto no van, y me queda Y complemento como único término. Entonces, esta función booleana se simplifica a esta función booleana que se puede ver aquí, que es justamente el resultado que se indica acá. Entonces, el usar el código Gray puede parecer que me da un mapa de Karnaugh distinto. Bueno, en la estructura es diferente, pero el resultado es el mismo. ¿Ok? ¿Para qué yo estudié el código Gray? Para no tener que acordarme de esta forma que debe tener la tabla. Si yo no quiero acordarme de la forma de la tabla, uso el código Gray. O si no quiero usar el código Gray, me tengo que acordar que para dos variables booleanas tengo esta estructura de tabla. Para tres variables booleanas tengo esta estructura de tabla que ustedes ven aquí. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el código Gray. Esto ya lo hicimos hace un ratito. Para construir una tabla, ustedes saben que con tres variables booleanas yo tengo 8 combinaciones. Entonces voy a construir mi variable booleana, mi tabla, perdón, del mapa de Karnaugh, que va a tener 8 celdas. Entonces yo tengo que decidir acá cómo pongo. Entonces ya habíamos dicho que pongo X complemento X y tengo que decidir en cambio Y, Z cómo pongo. Entonces antes, para no repetir el cálculo, habíamos dicho que primero va Y, Z complemento. Entonces diría Y, Z, Y complemento Z, Y complemento Z complemento. Luego iría, el segundo término es
y complemento z. Luego, el siguiente término es y z complemento. ¿Ok? Y el siguiente término es y z. Ok. Sí, estamos bien, ¿no? Sería y complemento z complemento. Sería y complemento z. ¿Estamos bien? El siguiente término es y z complemento. ¿Ok? Y el siguiente término es y z. Ok, ahí estaríamos. Con esto, entonces tendríamos esta tabla y vamos poniendo los términos, ¿no? Entonces sería x y z, un 1. Ok, tendríamos x, y, z complemento, x, y, z complemento, estamos aquí. Luego tenemos x, y complemento z, x, y complemento z, es aquí. Bueno, ya voy tachando los que tengo. X, y complemento, z complemento, va aquí. Luego tengo x complemento, y z, va aquí. Luego tengo x complemento, y complemento z, x complemento, y complemento z, es este. Y luego tengo x, y z complemento. Entonces, esto de x, y z complemento, lo pongo aquí. Y tengo que formar los grupos, ¿no? Aquí formo un grupo de 4 unos. ¿Ok? Luego voy a formar este otro grupo también de 4 unos. ¿Ok? Y aquí tengo otro grupo de 4 unos que va a ser esto de aquí. Ok, entonces las expresiones booleanas serían: por verde sería x. Por el verde, por el grupo en amarillo sería x y x complemento se cubre, no se puede poner x. En el caso de y y z, tengo z y z complemento, por lo tanto z no va, me queda el término común que es y complemento, entonces sería más y complemento. Y por el grupo en morado sería x no puede ir porque el grupo abarca a x complemento y x. Y en el caso de YZ sería Y no puede ir porque me queda Y complemento y Z sí. Entonces sería más Z. Entonces la expresión booleana resultante es X más Y complemento más Z. ¿Ok? Listo. Y así sucesivamente para otros ejemplos. Puedo tener 4 variables booleanas. Esto lo pueden ustedes chequear. ¿Ok? Chequear que es correcto. Yo tengo esta expresión booleana ahora expresada mediante una tabla de verdad. Esta tabla de verdad la llevo a un mapa de Karnaugh. El mapa de Karnaugh me da una expresión booleana que me permite representar de manera más compacta esta función booleana que de entrada la tengo como con una tabla de verdad. Listo. Entonces, en esto consisten los mapas de Karnaugh. En el caso de los mapas de Karnaugh también pueden haber condiciones de no importa o de no interesa, que son valores donde la salida de la función no es importante. De ahí justamente el nombre de no importa. Aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo nos dice que una forma de codificar secuencias decimales utilizando bits es usando 4 bits de una secuencia binaria por cada dígito de la secuencia digital. Por ejemplo, si yo quiero representar 873, el 8 lo represento con 100, que codifica el 8. El 7 lo represento con 011, que codifica el 7. Y el 3 lo represento con 011, que codifica al 3. ¿Ok? En estas condiciones nos piden que implementemos un circuito del menor tamaño posible, usando compuertas AND, OR y NOT, que retorne un 1 si el dígito decimal es igual a o mayor que 5, o 0 si el dígito decimal es menor que 5. Acá tengo los dígitos.
Acá tengo su representación en binario. Y acá tengo la salida de la función que nos piden implementar, que me indica con 0 si no es mayor que 5 y con 1 si es 5 o más grande. Noten ustedes que con 4 dígitos decimales yo tengo, con 4 variables booleanas yo tengo 16 combinaciones. Aquí tengo solamente 10 de las 16 combinaciones. Las 6 combinaciones restantes no me interesan porque no son relevantes para este problema. Y esas 6 condiciones, 6 condiciones restantes se representan mediante la letra D de no importa. Y cuando yo uso un mapa de Karnaugh, esa condición de no importa se representa mediante una D, y la D se puede se puede interpretar como un 1, como que si tuviera un 1. Entonces, yo en lugar de tener un grupo solo de 2 unos, tengo un grupo, en este caso de 8 elementos, donde 2 de ellos son 1 y los 6 restantes forman la condición de no importa. Y con eso, mediante el procedimiento que yo les indiqué, construyo una función booleana. ¿Ok? Listo. Entonces este es un método de simplificación de funciones. Otro método, esto no lo vamos a estudiar, simplemente les menciono, es un método llamado de Quine-McCluskey. Este es un método bastante complejo. Este es un método que sí se puede implementar mediante un algoritmo, pero es un método complejo. ¿Ok? Entonces este es otro método para simplificar funciones booleanas. Listo. Si ustedes tienen alguna duda de estos temas, pueden consultar estas referencias. Con esto terminamos nuestra clase de computación o álgebra booleana, y lo que nos queda finalmente es revisar algo de una nueva tecnología para crear computadoras, que es el tema de la computación cuántica, que lo haremos en una siguiente clase. Ok, solamente antes de finalizar esta clase, una aclaración. Bueno, aquí yo hace rato no me di cuenta de las secuencias. Entonces, la secuencia 00 representa la combinación A complemento B complemento. La secuencia 01 representa la combinación A complemento B. La secuencia 10 representa la combinación A, B complemento. Y la secuencia 11 representa la combinación AB. Entonces, en función de eso, la combinación A complemento B complemento va primero, como se indica, ¿ok? Luego va en la posición 1 A complemento B, como se indica aquí. Luego va AB, como se indica aquí. Y luego, en la última posición, va A, B complemento. ¿Ok? Yo me había confundido simplemente al observar estos valores. Todo lo que está aquí está correcto, ¿ok? Cuando había mencionado que probablemente había un error, era simplemente porque había observado mal las secuencias, y cuando dibujamos esto se puede ver que esto que hemos explicado es correcto y lo que consta en esta lámina es correcto. Entonces, con esto terminamos esta clase de álgebra booleana. Muchas gracias.